sobre el sentido común de ese pueblo para imanentizarlo siempre, o sea, convencer a ese pueblo sencillo, al pueblo general, que tiene un sentido común, que él entiende, el modo común de entender de la gente, no el sentido común en el sentido clásico de la palabra, sino para él el sentido común es el común sentir de la gente. Una familia, que el padre debe ser padre de familia, la madre hogareña, por ejemplo, eso es el sentido común. Hay que cambiar eso, cambiar el sentido común a través de los intelectuales, a través de la toma de la cultura, para una vez cambiado eso, una vez imanentizada la gente, habiendo hecho perder toda trascendencia, tomar el poder político. Esa sería la estrategia gramsciana. Pero era importante conocer esto primero, aunque fuera un poco arduo y difícil, y no sé si lo he hecho con suficientemente claridad, para poder dar los pasos siguientes. Por el momento nada más. No sé si alguno quiere hacer alguna pregunta y yo pueda contestar. De la vida de Gramsci y los presupuestos filosóficos de su pensamiento. El materialismo y principalmente el historicismo y principalmente el inmanentismo, en donde él resumía, o creía ver en el inmanentismo, la quinta esencia de su pensamiento. Evidentemente toda su tendencia es a destruir la trascendencia y todos los valores trascendentes que quedan en el mundo, que son evasivos, y meter una mentalidad dialéctica, digamos, en las masas, en las multitudes. Según el programa que les habíamos puesto el otro día en el pizarrón y que ahora en una hojita tendrán, vamos a hablar ahora de uno de los aspectos fundamentales de su lenguaje, que es la relación entre la sociedad civil y la sociedad política. Una de las originalidades de Gramsci es esta ilustrativa distinción entre lo que él llama la sociedad civil y la sociedad política, ambas expresiones de lo que llama la superestructura. Ustedes saben que según el lenguaje de Marx, en la sociedad hay que distinguir la estructura o la infraestructura y la superestructura. Según Marx, las fuerzas y relaciones de producción, es decir, la compleja organización de las condiciones materiales de la existencia, constituye en la sociedad la base, la estructura básica que condiciona todo lo demás, lo político, el derecho, la moral, la familia, la religión, el Estado. Lo primero es la estructura, pues. Lo demás es la superestructura. Así, en su obra El 18 Brumario... Padre, perdone que lo moleste. Sí. El padre Locuya no corrigió la hojita, dice que lo corrigió. En el 18 Brumario de Luis Bonaparte, escribe Marx sobre las diversas formas de propiedad, sobre las condiciones sociales de existencia, se levanta toda una superestructura de sentimientos, ilusiones, formas de pensamiento y concepciones filosóficas particulares. La clase entera crea y plasma estos elementos sobre la base de las condiciones materiales y de las relaciones sociales correspondientes. Es decir, Marx se basa sobre una intuición primaria que tenemos todos los hombres, sobre el fundamento de aquel viejo refrán, primero vivir y después filosofar. Ningún individuo y ninguna colectividad subsiste sin economía, por supuesto. La economía sería lo primero, la subsistencia. Y esta constatación tan común, tan evidente por sí misma, le facilitan a Marx este salto a la superestructura, esta extrapolación. Luego, todo lo demás depende de eso, todo lo demás depende de esa base. Ahora, esta extrapolación es tan precaria, tan poco evidente por sí misma, que su fuerza depende de que sea aceptada al modo de un postulado, o sea, dogmáticamente aceptada, no lógicamente, al modo de un mito, de un eslogan, digamos así. Gramsci, en cambio, si bien sigue inicialmente a Marx en el concepto de infraestructura o de estructura, entendiéndola como el conjunto de relaciones sociales dentro de las cuales los hombres se desarrollan y crecen, sin embargo enseguida se ve obligado a tomar cierta distancia del maestro para no caer en el peligro del economicismo, del economismo, digamos así, es decir, de la posición que sostiene que entre infraestructura, o estructura lo llama a veces Marx, y superestructura, existe una relación de causalidad necesaria, siendo lo segundo simple resultado de lo primero. La experiencia le enseña a Gramsci
que no toda mutación en las relaciones económicas determina ineluctablemente un cambio político o un cambio ideológico. Y para esto le bastaba a Gramsci mirar lo que acaeció en la Revolución Soviética. Sin haberse producido un cambio económico sustancial, se efectuó la conquista del poder, la Revolución de Octubre. No por esto se juzgaba infiel a las intuiciones últimas de Marx. Incluso él defiende, ¿no?, que en realidad esta visión de Marx es una interpretación, digamos, demasiado infantil, lo llama el infantilismo primitivo, de aquellos marxistas escolásticos, dice él, que arreglan todo en un gabinete y piensan que simplemente las cosas suceden así, una estructura que crea una superestructura. Esto debe ser combatida, esta idea, dice Gramsci, con el testimonio auténtico del mismo Marx, que tiene otras frases, donde expresa lo contrario, el Marx joven sobre todo. Sin embargo, Gramsci, notable conocedor de la historia, de hecho negó la relación causal entre base y superestructura, concediendo a la superestructura una importancia capital que no le daba Marx, una importancia capital. Para mejor dejar en claro su posición, introdujo un nuevo elemento, y es esta distinción entre lo que él llama, y esto es el lenguaje de él, sociedad civil y sociedad política. Por sociedad civil entiende el conjunto, esta es una definición que da él, el conjunto de los organismos denominados privados que corresponden a la función de hegemonía que el grupo dominante ejerce sobre toda la sociedad. O sea, sería el grupo de organizaciones privadas que crean una hegemonía. Él une a la sociedad civil la hegemonía, el poder, digamos, ideológico sobre la sociedad, sobre el resto de la sociedad. La hegemonía que el grupo dominante ejerce sobre la sociedad. Estas organizaciones privadas, la sociedad civil, detentan la dirección intelectual y moral del pueblo, de la gente sencilla. Intelectual, es decir, lo que se piensa, y moral, es decir, lo que se valora, dice él, de la sociedad. Todo eso forman parte de la superestructura y atraen hacia el grupo dominante la adhesión de las clases subalternas, es decir, todas las clases que no dominan, las llama subalternas. Entonces, la sociedad civil sería esta superestructura, digamos así, intelectual, podríamos decir, más bien que domina, es hegemónica y domina las clases subalternas. Esta sociedad civil es el campo de batalla donde se difunden y luchan entre sí las diversas ideologías, o mejor, las diversas cosmovisiones, que amalgaman desde las expresiones más elementales del sentido común, más humilde, hasta las elaboraciones más sofisticadas e intelectuales. El grupo dominante se adueña de la estructura ideológica y va creando y va difundiendo, mediante los organismos que la integran, una determinada concepción del mundo. Tales organismos son la escuela, la universidad, la iglesia, los llamados medios de comunicación social, etc. Todo eso forma la sociedad civil, pues. Conjunto hegemónico que crea la ideología, digamos así, de las clases subalternas, que logra la adhesión de las clases subalternas creando una hegemonía. Unamos pues sociedad civil con hegemonía sobre las clases subalternas. En cambio, la sociedad política, que es es el conjunto de organismos de la superestructura también, pero que ejercen una función coercitiva y de dominio directo en el campo jurídico, civil y penal, político y militar. Sociedad política es pues el Estado, sobre todo, el ejército, el Estado, que tiene por función la tutela del orden público y el respeto de las leyes. Esa es la sociedad política. Sociedad política, sociedad civil. Una pone el pensamiento, otra pone la coerción. El Estado se apoya en la sociedad civil y le sirve a la vez de base y de contenido ético. Gramsci nos ha dejado un texto complexivo del tema que nos ocupa. Dice, es posible fijar dos grandes planos superestructurales, el que puede llamarse de la sociedad civil, o sea, del conjunto de los organismos vulgarmente llamados privados, y el de la sociedad política o Estado, los cuales corresponden respectivamente a la función de hegemonía que el grupo dominante ejerce en toda la sociedad y a la de dominio directo de mando que se expresa en el Estado y en el gobierno jurídico. Bien clara la división, sociedad civil, sociedad política.
Y termina. Estas funciones son muy precisamente organizativas y conectivas. El grupo dominante logra el consentimiento espontáneo de las grandes masas de la población a la orientación impresa a la vida social por el grupo dominante fundamental. Consentimiento que nace históricamente del prestigio y por tanto de la confianza que el grupo dominante obtiene de su posición y de su función en el mundo de la producción. Y también está el aparato de coerción estatal que asegura legalmente la disciplina de los grupos, que no dan su consentimiento al grupo hegemónico, ni activa ni pasivamente. Entonces este aparato de coerción, digamos, pone en vereda, podríamos decir, a todos aquellos de la masa que no aceptan la idea hegemónica de la sociedad civil. Y en los momentos de crisis, digamos así, donde se rompe esta relación, es el poder coercitivo, el ejército, las leyes, lo jurídico. Entonces tenemos estas dos sociedades. Es un concepto básico en el pensamiento de Gramsci, entender esto que es propio de él, digamos, no está en Marx, al menos así expresado, de la sociedad civil y la sociedad política. Sociedad civil, pues, organismos hegemónicos, intelectuales más bien, y sociedad política, elementos coercitivos, son normalmente solidarias estas dos sociedades, son normalmente solidarias. Un Estado que no cuenta con la adhesión de la sociedad civil, dice, difícilmente se puede mantener. El grupo dominante lo sabe bien y por eso siempre trata de suscitar para el aparato jurídico, político y militar una adhesión ética en las bases del pueblo, y lo busca a través de los organismos de la sociedad civil, lo busca a través de la iglesia, a través de los colegios, a través de la radio, de la televisión, va buscando crear en el pueblo la aceptación, digamos, de la ideología hegemónica gobernante. ¿Cuándo viene una crisis? Y la crisis viene precisamente cuando en la sociedad civil se produce un distanciamiento o estalla una oposición respecto al grupo dominante que controla la sociedad política. Esas son las crisis, las grandes crisis. Como se puede ver, Gramsci modifica el concepto clásico marxista de superestructura. Para nuestro autor, superestructura es la interdependencia recíproca de la sociedad civil y de la sociedad política. Eso es para Gramsci superestructura. En la esfera de la superestructura están pues la organización religiosa, el ordenamiento jurídico, las formas artísticas, también las organizaciones científicas, la literatura, el folclore incluso, del cual habla mucho, tiene un gran artículo sobre el folclore, comentaremos luego, las expresiones del sentido común, lo que se ve en el cine, lo que se lee en la prensa, etcétera. Todo eso es parte de la superestructura. Gramsci está convencido de que no hay revolución duradera sin una previa toma de conciencia, y que ésta se origina y se desenvuelve en el ámbito de la superestructura, y no, como diría el Marx más conocido, en la estructura, precisamente. Los cambios económicos son los que hacen saltar la superestructura, no. Para Gramsci hay que empezar a trabajar la superestructura, en realidad, que es la que crea la hegemonía doctrinal, diríamos nosotros, hegemonía intelectual. La conquista del Estado pasa así por la transformación de la sociedad civil en la que el Estado se apoya. Y por eso le preocupará, por sobre todo, las condiciones intelectuales de la revolución. Esta fórmula es de él, las condiciones intelectuales de la revolución. Es su originalidad en el campo del marxismo. La sociedad política será fagocitada por la sociedad civil. Llegará entonces la hora de la hegemonía del proletariado, de la dictadura del proletariado, con la consiguiente dirección intelectual, lo que se piensa, y moral, lo que se valora, de la sociedad. Y ello será así hasta que se suelden completamente estructura y superestructura, hasta que la sociedad civil fagocite a la sociedad política, hasta que la cultura entera, desde la filosofía de los intelectuales a la filosofía del pueblo más humilde, del sentido común, transpire naturalmente, dice, la concepción materialista del mundo, la concepción dialéctica del mundo. El Estado, en cuanto a hegemonía acorazada de coerción, fórmula impresionante de Gramsci, hegemonía acorazada de coerción, eso es el Estado, habrá desaparecido entonces. ¿Por qué? Porque ya no hay por qué haber coerción, no tiene que haber coerción ninguna. Será la sociedad sin clases en la que los intereses del cuerpo social se identifican con los intereses del proletariado.
Esto es lo que hace pues al punto que habíamos puesto en nuestro programa, en estos temas, sociedad política y sociedad civil. Como ven, un concepto fundamental para entender el pensamiento de Gramsci. Hemos visto con cuánta frecuencia recurre Gramsci a la expresión sentido común. Con esto pasamos al siguiente tema. Sentido común. Es otra de las frases gramscianas, digamos, típicas de Gramsci. No usa esta fórmula con el significado clásico que le da, por ejemplo, Santo Tomás, también habla de sentido común, la filosofía escolástica. El sentido común es el sentido que se deriva del conocimiento innato de los primeros principios en el hombre, metafísicamente íncitos en él, sino que para Gramsci el sentido común, esta fórmula, significa el sentido que históricamente prevalece en la generalidad de los miembros de una sociedad determinada. Eso es el sentido común. Podríamos decir, cambiando el orden, aunque no lo diga él, podríamos decir sentido común es el común sentir de la gente, más o menos eso. No es una cuestión metafísica, sino histórica. Lo que de hecho la gente, digamos, en cada sociedad piensa normalmente de todo, ¿no? De la familia, de la economía, de la iglesia, de la religión, de todo. El sentido común es eso precisamente. El sentido común dice, o sea, y esto es una fórmula de él, la concepción tradicional popular del mundo, cosa que muy pedestremente se llama instinto, y no es sino una adquisición histórica, también él, solo que primitiva y elemental. O sea, no es el instinto, que diría un escolástico, un filósofo clásico, el instinto algo que brota de la naturaleza del hombre, sino una adquisición histórica es. O sea, el sentido común ha sido creado por la sociedad hegemónica, precisamente, ha sido creado por la sociedad civil, como veremos enseguida. Por eso es histórica, porque depende qué sociedad civil lo cree directamente. Y no algo instintivo. Eso es muy pedestre, dice, imaginar una cosa así. Los contenidos del sentido común, de ese sentido común, se expresan en el lenguaje cotidiano, dice Gramsci. Así, por ejemplo, en el idioma ruso, que él conoció bien porque, como dije la vez pasada, estuvo en Rusia, vivió varios años, las palabras Dios, que se dice Bog, y ricos, que se dice Bogati, Bogati, son correlativas. Y esto es interesante, dice, la riqueza y Dios, Bogati, Dios y riqueza y ricos, son correlativas. Como en latín dice también Deus, Dives, Divites, Divisie, Divisie quiere decir riquezas, Deus, Divus, le parece que hay una relación también. Es decir, que el mundo occidental, a diferencia del asiático, la India, por ejemplo, une la concepción de Dios con la concepción de propiedad y de propietario, de modo que el concepto de propiedad, así como es el centro de gravedad y la raíz de todo el sistema jurídico occidental y cristiano, así lo es también de toda nuestra estructura civil y mental. Se ha creado en la mente de la gente eso, unir la propiedad con Dios, e incluso el concepto teológico de Dios, dice, está a menudo forjado sobre este modelo. Dios es representado a veces como el gran propietario del mundo, el patrón de estancia, digamos, y así en el credo se lo llama Dominus, amo, dominador, propietario, Dominus, creador y señor del cielo y de la tierra. El lenguaje va siendo el sentido común. Esto es algo pensado para ir creando el sentido común y hacer que la gente vaya uniendo la idea de Dios con la riqueza, con la propiedad, con el capitalismo, digamos, en última instancia. Gramsci intenta una definición del sentido común en un lugar, dice, el sentido común es la filosofía de los no filósofos. La filosofía de los no filósofos. Es decir, la concepción del mundo, dice, absorbida acríticamente, o sea, sin espíritu crítico, acríticamente por los diversos ambientes sociales y culturales en los que se desarrolla la individual moral del hombre medio. Es esa filosofía vulgar, digamos así, que tiene la gente. El sentido común sería, pues, la aceptación elemental de una concepción del mundo, una cosmovisión, elaborada por las mentes dominantes de las clases dominantes, por las mentes hegemónicas de las clases dominantes. Por eso no se puede decir que en el curso de todos los siglos haya habido un solo sentido común, sino varios. O mejor, el sentido común evoluciona en la historia y permite detectar restos de sucesivas concepciones del mundo. Restos que se mezclan con nuevas concepciones, ¿no?, que quedan del anterior.
Gramsci considera que la fuente principal del sentido común, el lugar en donde el sentido común se amamanta y se abreva, es la religión dominante. Para él es el elemento principal que forma el sentido común. Las diversas certezas del sentido común nacen esencialmente de la religión, y en Occidente, concretamente del cristianismo, ya que la religión, dice Gramsci, si bien carece de carácter demostrativo o probatorio, es, de hecho, la ideología más arraigada y más difundida. Acá señala Gramsci un aspecto de gran trascendencia, a mi juicio muy interesante en su pensamiento, de este gran pensador italiano. La religión, o una determinada iglesia, dice, conserva una comunidad de fieles en la medida en que mantiene la propia fe de un modo permanente. O sea, en la medida en que es fiel a sí misma, que es coherente, que no cambia, digamos así, su fe. O sea, en esa medida mantiene la propia fe, mantiene a la sociedad, diga, el sentido común, mantiene en el grado en que mantiene la propia fe de un modo permanente y organizado, dice, repitiendo incansablemente las razones de su apologética, luchando en todo instante con argumentos similares y conservando una jerarquía de intelectuales que dan a la fe, al menos dice, la dignidad del pensamiento. Él no cree para nada en esto, ¿no? Pero un cierto ribete intelectual, digamos, ¿no es cierto? O sea, que le da cierta dignidad a intelectuales, no solamente cosa de la masa bruta, digamos así, digamos nosotros, ¿no? Sino que ellos ven, la gente muy sencilla, que hay gente muy inteligente. Eso, dice, le da la dignidad o el prestigio del pensamiento. Así que eso es interesante. Una iglesia que se mantiene idéntica a sí misma, que no cambia sustancialmente de formas, ni siquiera de palabras, mantiene los mismos argumentos apologéticos, esa es la fuerza de la iglesia para crear el sentido común. Y otra de las causas a la que Gramsci atribuye el poder de las religiones, sobre todo el cristianismo, es que, a diferencia, esto también es muy interesante, a diferencia de las filosofías modernas, que no lograron prender en el pueblo, aquellas supieron unir en una misma confesión a los intelectuales y al pueblo fiel. Lo mismo que cree Santo Tomás, lo cree una viejita analfabeta. Eso para él es la gran fuerza del catolicismo, aunque el ejemplo no lo ponga él, pero quiere decir eso. Citemos un texto de él: la fuerza de las religiones, y especialmente la de la Iglesia Católica, ha consistido y consiste en el hecho de que siente enérgicamente la necesidad de la unión doctrinal de toda la masa religiosa, y se esfuerza porque los estratos intelectualmente superiores no se separen de los inferiores. La Iglesia romana ha sido siempre la más tenaz en esa lucha por impedir que se formen oficialmente dos religiones, la de los intelectuales y la de las almas sencillas. Por eso, entre paréntesis, digámoslo, él mira con tanto entusiasmo el modernismo, que nace en su época, dentro de la Iglesia, porque es una racionalización de la religión. Hay una religión de intelectuales que nada que ver con la religión común y sencilla del pueblo. Esto lo digamos entre paréntesis. Y prosigue, interesante también esto, lo acabamos de decir en cierto modo, una de las mayores debilidades de las filosofías inmanentistas en general consiste precisamente en no haber sabido crear una unidad ideológica entre lo bajo y lo alto, entre los sencillos y los intelectuales. O sea, el mismo marxismo, que es inmanentista, se mueve en un campo ideológico, completamente marginado del pueblo sencillo, y en eso tenemos el ejemplo de la Iglesia Católica, que realiza esta unión, digamos así, entre los intelectuales y el pueblo más humilde. Para Gramsci es esta una de las claves de la extraña pervivencia del catolicismo. Aun cuando la Iglesia contiene en su seno una élite culta y una masa primitiva, dice él, se ha negado siempre a separarlas, cuidando de que los elementos fundamentales, la doctrina y la moral, o sea, lo que hay que aceptar y lo que hay que vivir, ¿no?, sean los mismos para todos. La Iglesia nunca dejó de ser popular, dice, llegando con su enseñanza a toda la población, instruida por los párrocos, sobre todo los párrocos rurales, que han metido la fe en la piel de la gente, la doctrina en la piel de la gente. El catecismo es la doctrina de los teólogos, pero desmenuzada para que todos la entiendan. Y por eso Gramsci juzgaba que en Italia era la Iglesia la principal, y en Europa en general, ¿no?, la principal alimentadora de ese sentido común cristiano, que, como veremos, es preciso erradicar para que prenda el sentido común del materialismo. Gramsci se mostró siempre muy interesado por estudiar en concreto, y para un país determinado, la organización cultural
que mantenía en movimiento el mundo ideológico en dicho país y examinar su funcionamiento práctico. Según él, la enseñanza en todos sus niveles y la Iglesia son las dos mayores organizaciones culturales de cada país, aunque solo fuera por el número de personal que ocupan. Pero también hay que incluir los periódicos, las revistas, la actividad editorial e incluso diversas profesiones que incluyen en su actividad especializada una fracción cultural nada desdeñable, como por ejemplo son los médicos, dice, los militares y los magistrados. Gramsci ha destacado también en esta creación del sentido común, ha destacado repetidas veces la estrecha relación que media entre el folclore y el sentido común, que sería algo así como el folclore filosófico, digamos. El folclore, por no ser elaborado y asistemático, implica una concepción del mundo adaptada al pueblo, ya que el pueblo no puede, por definición, dice él, tener concepciones elaboradas, sistematizadas. Pues bien, todas las religiones, incluso las más refinadas, dice, son en cierto modo folclore en relación con el pensamiento moderno, pero con la capital diferencia de que las religiones, y la católica en primer lugar, son precisamente elaboradas y sistematizadas por los intelectuales y por la jerarquía eclesiástica. Gramsci exalta, por cierto, la filosofía y la distingue del simple sentido común, claro, ¿no? La filosofía es un orden intelectual, dice él, ¿no? Cosa que para él no son ni la religión ni el sentido común. La filosofía es la crítica de la religión, dice, y del sentido común también. La fe, en cambio, se mueve en un estado prerracional, dice, infantil, no adulto. Y partiendo entonces de los presupuestos iluministas que vienen del siglo XVIII, Gramsci opina que todo progreso en el conocimiento racional involucra un retroceso en la concepción trascendente del mundo, un retroceso de la religión, digamos así, una muestra de la inanidad, de la vaciedad de la religión. Pero en el entretanto, la religión sigue teniendo una enorme vigencia sobre el pueblo, porque dice que no vaya un filósofo a discutir al pueblo, que se gana con eso. En las masas, dice, la filosofía no puede vivir, no llega a las masas eso. ¿No? Lo que llega es la fe, dice. Aunque uno vaya y sea mucho más inteligente que el hombre sencillo y tenga todas las razones para convencerlo de que está equivocado, de pensar en otro mundo, etcétera, ¿qué le contesta a la gente? Le contesta, no es así, hay algo instintivo en él, dice, ¿no? Ve que todo el mundo piensa como él, todo el grupo social en que vive piensa como él, tantos como son no pueden equivocarse, y como entonces dice, rechaza a este filósofo, entre comillas, este filósofo marxista, que lo quiere convencer al pueblo de lo contrario. Así pues, entonces, la filosofía será útil en el grado en que pueda acercarse al pueblo, pueda dialogar con el pueblo, que en cierto modo ese sentido común tiene, como vimos, algo de filosofía, es la filosofía de los no filósofos. En última instancia, lo que explica la existencia y la piel dura de un sentido común concreto es el papel preponderante de los intelectuales, de los miembros de las clases dominantes que han obtenido el consenso de las clases dominadas, amalgamándolas en una cosmovisión común. Las clases dominantes, a través de las diversas instituciones educativas, van creando una mentalidad uniformada, van detentando la dirección intelectual y moral de la sociedad civil, cosa mucho más importante que lo que pueda lograr la mera coerción de los órganos de la sociedad política, como son el ejército, la policía, los tribunales. Este tema del sentido común nos introduce en el siguiente. Dejemos pues este punto del sentido común, nos introduce en la consideración del papel del intelectual, en la concreción, destrucción y recreación de ese sentido común. Vamos pues a hablar ahora del papel del intelectual en la sociedad. Si bien el pensamiento de Gramsci está embebido en la doctrina de Marx, por supuesto, sin embargo, el hecho de haberse sido testigo incluso, de cómo la Revolución de Octubre, la Revolución Soviética, no se cumplió según las previsiones mecanicistas de los comentadores de Marx, ocurriendo la revolución donde no tenía que ocurrir, y cómo no estaba previsto que ocurriera, hizo que Gramsci concediera peculiar importancia a la preparación humana de la revolución, donde aún no ha acaecido, mediante una previa reforma intelectual y moral, dice él, una frase de él, reforma intelectual y moral,
atribuyendo más relevancia a las ideas de la superestructura que a la base económica de la estructura. Gracias a esta enfatización, Gramsci toma distancia de todo determinismo exagerado, como dijimos el sábado anterior, dejando la historia más abierta, más fluida. De ahí que no haga rígida la incidencia de la base económica y atribuye un papel tan decisivo a la cultura, a la concepción del mundo, a la ideología y, por tanto, a sus principales agentes, los intelectuales. Gramsci se resiste a considerar la historia tan solo como la historia de la lucha de clases. Según su peculiar interpretación del marxismo, la dominación de la clase dirigente, sin dejar de ser económica, es sobre todo y antes que todo de carácter ideológico. Una posición semejante postula consecuentemente la iniciativa de los intelectuales para lograr la transformación socialista de la sociedad. Gramsci nunca aceptó, pues, que las transformaciones económicas fueran suficientes para operar de por sí un cambio social. Y se opuso también, y esto es curioso en él, se opuso a la creencia de que las masas se rebelarían casi instintivamente, espontáneamente, digamos así. Estaba contra ese espontaneísmo que él dice. No existe eso. Se requiere, pensó Gramsci, un esfuerzo de inteligencia y un plan para la propagación capilar de los resultados de esa actividad intelectual. O sea, un tipo que elabora en algo y que lo lleven a la práctica. Gramsci desconfiaba enormemente de la espontaneidad de las masas, como él dice, espontaneidad de las masas, que es una frase muy marxista, ¿no? Las masas de por sí se rebelan por la lucha de clases. No, él desconfiaba de esa espontaneidad. Primero, ¿por qué desconfiaba? Primero, porque la masa no suele incluir elementos suficientemente conscientes, capaces de afianzar la conciencia de clase. La masa no es capaz de eso. Y segundo, y principalmente porque esos movimientos espontáneos de rebelión de las masas pueden resultar contraproducentes, favoreciendo a la clase dominante y justificando los golpes de Estado, los golpes militares. Gramsci valora la espontaneidad de la base popular, del sentido común, solo en la medida en que es recogida, interpretada y repropuesta por los intelectuales del partido. Las ideas y las opiniones no nacen espontáneamente, dice, en el cerebro de cada individuo. Han tenido un centro de formación, de irradiación, de difusión, de persuasión, un grupo de hombres, o incluso una individualidad singular que las ha elaborado y las ha presentado en la forma política actualizada, de actualidad. Y así pues, es importante este lugar. Queda en claro que la iniciativa es fundamental. No hay que ser espectador de la historia, hay que tomar la iniciativa histórica. La dirección intelectual de una sociedad que se realiza a través de la educación en el sentido amplio de la palabra y que incluye tanto la creación y fomento de una concepción del hombre como su continua transmisión a las nuevas generaciones es requisito imprescindible para la instauración y la perseverancia de una determinada forma social. Lo es también para lograr abatir y sustituir la forma que se quiere reemplazar. Eso y no otra cosa es la revolución. Una revolución que, como se advierte, antes que nada es cultural. Ahora bien, la cultura moderna, la cultura idealista, dice, no consigue hacer esto, no consigue elaborar una cultura popular, no consigue dar un contenido moral y científico a sus programas escolares, que quedan en esquemas abstractos y teóricos. Sigue siendo la cultura de una reducida aristocracia, aunque sea marxista, una aristocracia espiritual, dice él, una aristocracia marxista. La sociedad tradicional cristiana, como vimos, supo llegar a las clases, a las masas. Sus intelectuales fueron los gestores del grupo dominante para el ejercicio de las funciones subalternas de la hegemonía social y del gobierno político. Ellos lograron ese consentimiento dado por las grandes masas de la población, consentimiento espontáneo a la orientación impresa a la vida social por el grupo dominante fundamental, consentimiento que nació históricamente del prestigio y por tanto de la confianza que ese grupo dominante obtuvo de su posición y de su función, y además ayudada, esa élite intelectual,
católica, concretamente por el aparato de coerción estatal que aseguraba legalmente la disciplina de los grupos que no daban su consentimiento a la idea hegemónica. Tal fue la misión del intelectual en las sociedades tradicionales: fundar culturalmente la sociedad civil y la sociedad política. Fundar, repitamos esta fórmula que está bien lograda, creo que se entiende bien, fundar culturalmente la sociedad civil y la sociedad política. Fundar culturalmente. Un intento hegemónico semejante al que ha hecho la Iglesia ha de ser asumido por la revolución proletaria, valorando la función de la ideología y de los intelectuales. El proletariado comienza a ser hegemónico cuando toma conciencia de sí como clase superadora, pero para lograrlo necesita una concepción del mundo que impregne la sociedad civil y la sociedad política. Necesita una voluntad colectiva nacional popular, la fórmula que hemos conocido es de Gramsci, nacional y popular. Una voluntad colectiva de esta naturaleza solo podrá ser preparada por una reforma intelectual y moral, como él dice, tarea propia de los intelectuales, que haga llegar la ideología marxista hasta las últimas estribaciones del sentido común. Como el actual sentido común está impregnado de los valores tradicionales y es tan refractario a la concepción marxista, se percibe la necesidad de que la concepción materialista de la vida vaya llegando poco a poco hasta las últimas rendijas del sentir popular. Ahora bien, una tarea de tan enorme envergadura no se improvisa, es una estrategia sin tiempo. Tampoco brotará espontáneamente de la masa, habrá de ser preparada y llevada a cabo por los trabajadores de las ideas, por los intelectuales. Sin ellos no es posible la revolución de la sociedad civil, que es, como ya se vio, el único modo de conquistar la sociedad política. Y por eso será inútil, concluye Gramsci, esperar el triunfo del socialismo sin una previa, simultánea y permanente labor de creación y difusión de una cultura nacional proletaria, lo que señala la indispensabilidad del papel de los intelectuales. No solo son el arma de la lucha de clases, son la misma lucha de clases en el interior de la inteligencia, linda fórmula de Gramsci. Lucha de clases en el interior de la cultura, en el interior de la inteligencia. Ahí la lucha de clases, más que económica, se plantea una lucha de clases en el orden de la cultura. Al fin y al cabo, tiene razón en esto, porque la pura violencia no es duradera. Recientemente, o bueno, no tan recientemente, hace unos años, en la revista Gladius, el número 1, Juan Carlos Ballesteros ha escrito el artículo sobre Gramsci, de donde extracto esta frase: la preocupación didáctica que evidencia mucho marxista no es casual, pues esta preocupación gramsciana, didáctica. Desde los tiempos de Clausewitz, es una verdad admitida que la guerra, cualquiera sea la forma que adopte, es en el fondo una cuestión política. El marxismo no ha cesado de expandirse porque comprendió que más que como reflejo de la base material de la sociedad, los cambios sociales se producen cuando las masas son condicionadas intelectualmente a aceptar como buena la nueva concepción del mundo que se les ofrece desde el aparato cultural controlado y puesto al servicio de la revolución. Eso no significa que el comunismo haya renunciado a la violencia. La violencia está postulada como un principio doctrinario al final del manifiesto y cabalmente asumida por Lenin, cuando escribe que el terrorismo es una de las formas de la acción militar que puede ser perfectamente aplicable y hasta indispensable en un momento dado del combate, en un determinado estado de las fuerzas, en determinadas condiciones. Pero lo que se consigue por el convencimiento es mucho más efectivo. Y en esta línea se mueve Gramsci. El conocimiento, pues, la cultura, no puede brotar desde abajo, desde las masas. Como se expresa el mismo Gramsci, la autoconciencia crítica significa histórica y políticamente la creación de una élite de intelectuales. Una masa humana no se distingue, no se hace independiente por sí misma sin organizarse, al menos en sentido lato. Y no hay organización sin intelectuales, o sea, sin organizadores, sin dirigentes. Es menester que el aspecto teórico del nexo teoría-práctica se precise concretamente en un estrato de personas especializadas en la elaboración conceptual y filosófica. Ya que se trata de dirigir orgánicamente toda la masa económicamente activa, es preciso dirigirla no según viejos esquemas, sino innovando. Y la innovación en sus primeros estadios no puede ser provocada por la masa, sino que debe pasar por la mediación de una élite en la cual
la concepción implícita en la actividad humana se haya hecho ya en alguna medida conciencia actual, coherente y sistemática, al tiempo que voluntad precisa y resuelta. Solamente que, digamos, resumiendo, pues ya es un poquito tarde, solamente digamos que cuando él hace esta exaltación del intelectual, debe tener cuidado, naturalmente, Gramsci, debe tener cuidado de no hacer una apología de lo teórico. El comunismo siempre ha rechazado lo teórico, ¿no? O sea, del intelectual que contempla, como sería el Santo Tomás, que insiste en la contemplación de la verdad como lo más perfecto del hombre intelectual. Justamente no. Para el intelectual, para Gramsci, es un hombre de la praxis, es un trabajador de las ideas, como él dice, es un trabajador de la cultura, no es el hombre que contempla la verdad, el hombre que hace la verdad, en todo caso, que trata de meter esa verdad que él ha visto en la praxis y aprender a su vez de la masa, que le va a enseñar muchas cosas que luego le va a sistematizar y devolvérsela a la masa. Lo que se trata es formar, como él dice, un bloque ideológico, esta fórmula también es de él, bloque ideológico. Actualmente dice hay un bloque ideológico del sentido común cristiano, es un bloque, ese bloque tiene algunas grietas, vamos a meternos por las grietas para destruirlo, ¿no? Y crear luego un nuevo bloque marxista, es decir, bloque, la idea de bloque dice algo consolidado, sin rendijas, algo compacto. Pues bien, la argamasa de ese bloque, dice, es la ideología. El bloque histórico es un bloque ideológico, y solo en la medida en que lo sea orgánicamente, la sociedad no conocerá crisis, o en otras palabras, habrá hegemonía. Y como el bloque es ideológico, los elementos soldadores son los individuos que trabajan en las ideas, los intelectuales, y de ahí la importancia de esa élite de intelectuales integrados en la clase dirigente, a los que Gramsci llama intelectuales orgánicos, otra palabrita de su jerga, intelectuales orgánicos. Gramsci se pregunta quién es el que debe educar concretamente ahora para el marxismo, ¿no es cierto? O sea, para crear este nuevo sentido común. Parece extraño escuchar de un marxista como Gramsci que las clases populares no son capaces por sí solas de desechar las ideas de la clase dominante, de donde la función primordialmente educadora de los intelectuales marxistas, ¿no? Esto parece encubrir un cierto paternalismo. Como vimos entonces, él muestra al intelectual metido en lo popular, digamos así, ¿no? En cierta manera, como un intercambio entre los intelectuales que se popularizan y las masas populares que acceden a la concepción crítica del mundo, la marxista. Un comentador ha encontrado una fórmula rigurosa. Fuera del marxismo, la ideología es algo propio del poder constituido. Las masas la sufren. En el marxismo, la ideología es la conciencia práctica del proletariado. O sea, el proletariado lo tiene eso en su conciencia. Hay un intelectual que le dice, miren, hay que hacer lo que ustedes ya tienen en su conciencia. Esta conciencia está madura en los intelectuales, en la filosofía, y se encuentra infieri en el proletariado. Esta conciencia está infiere, en movimiento, en dinamismo en el proletariado, pero se encuentra sistemática en el intelectual. Hay que, pues, el intelectual encontrarse con esta conciencia inconsciente, digamos, del proletariado. Pues bien, en esta labor educativa, ¿quién es el que la debe realizar? Principalmente el partido con mayúscula, Partido Comunista. El partido tiene un lugar irreemplazable. Ese partido debe ser de carácter monolítico, por tanto. Doctrinalmente no debe permitirse desviaciones en el partido. Debe hablar una perfecta homogeneidad, dice Gramsci, entre dirigentes y dirigidos, entre jefes y masa. El lenguaje de Gramsci adquiere aquí ribetes castrenses. Habla de los jefes, de los cabos, caporali, de los soldados. Los jefes deben apoyarse inmediatamente en los caporales, dice, el estamento medio, que articula el primero con el segundo elemento, que los pone en contacto, no solo físico, sino moral e intelectual, con la masa. El último elemento son los soldati, los soldados, que es un elemento difuso, los hombres comunes del Partido Comunista, cuya participación está garantizada por la disciplina, por la fidelidad, no por el espíritu creativo y organizativo, sino por la fidelidad a los dirigentes del partido, un bloque, por lo menos un bloque ideológico claro, monolítico en el partido. Sin este bloque no hay formación, no hay influjo doctrinal, el partido es el gran intelectual y por tanto si está dividido en sí no podrá influir en el sentido común. Sin estos soldados el partido nada podría, pero no confiar, dice, a estos soldati funciones directivas, porque si falta esta fuerza de cohesión jerárquica de los capitanes y de los cabos, como él dice, la masa se diluye,
se hace amorfa, se hace impotente. Gramsci mantiene así una precisa distinción entre la élite comunista y la masa comunista, aunque lo suavice diciendo que la élite recoge las instancias de las masas para teorizarlas, idear la estrategia y dirigir las bases con la educación correcta. Así como los partidos en el Estado burgués expresan y organizan la defensa de los intereses de una o varias clases de las sociales, constituyendo esos diversos partidos en el fondo un solo partido ideológico, el de la burguesía, en defensa de las clases dominantes, así el Partido Revolucionario, el Partido Comunista, es esencialmente creador, organizador y difusor de una nueva concepción del mundo, de una nueva cosmovisión, la marxista. En cuanto creador, organizador, difusor y educador de la nueva ideología, el partido engendra la conciencia hegemónica del proletariado, que es así capaz de atraerse a las clases subalternas mediante la conquista de la estructura ideológica de la sociedad civil. El primer educador de las masas era pues el Estado, identificado con el partido en cuanto que tiende precisamente a crear un nuevo tipo o nivel de civilización. Pero no solo el Estado, sino también los literatos comunistas, los artistas comunistas, los filósofos, incluso los periodistas, de los cuales dice con cierta burla, de los periodistas que se consideran ellos también literatos, filósofos y artistas. Esto sería pues entonces lo que podríamos decir sobre los intelectuales, el papel de los intelectuales en la sociedad, los intelectuales orgánicos, digamos así. Nos quedaría el punto de la estrategia. No me parece conveniente entrar.